Vaya potro salvaje. No sé si es que los quieren o no los quieren, pero vaya potro salvaje que acaba de designarles a estos dos panameños, ¿verdad? Panameño y panameña, José Raúl Mulino, para nada más y nada menos que el IFARU. Sí, señor, el IFARU de Nando Meneses. Sí, señor, el IFARU de la que está ahorita mismo, que no me acuerdo el nombre, tú me lo vas a escribir en los comentarios, que deben ser investigados. También el Contralor, cuando salga, debe ser investigado el Contralor de la República, porque falta todavía más de 5.000 nombres por mencionar. Y los panameños queremos saber no solamente esos nombres, sino en cuánto tiempo se van a demorar en devolver todos los dineros de los auxilios económicos. De eso van a saber mucho estos dos panameños. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos van a quedar al comando de la institución. Aquí estamos hablando de Jaime Díaz, el de los lentes, como director general del IFARU, y a María Fernanda García como la subdirectora. También designó a Daniel Cajiga como secretario general. ¡Wow! Los billetes que maneja Daniel Cajiga, ¿no? Deberíamos haber visto una foto de Daniel Cajiga, sobre todo por el interesante apellido que tiene. Cajiga, o cómo debe ser. Estos dos panameños, y ahora Daniel Cajiga, deben ser muy cuidadosos con la gestión. Hay demasiadas situaciones escandalosas y poco transparentes dentro del IFARU. ¿Cómo lo sé? Ahí solo muestra un botón, los auxilios económicos totalmente no solo innecesarios, sino inexplicable que personas con dinero, con recursos, como los influencers que andan allá afuera o los que juegan en Calle 7, tengan este tipo de beneficios. Es inexplicable. Entonces, de eso va a saber mucho Jaime Díaz y mucho María Fernanda García. Vamos a darle mucho seguimiento a estos dos panameños, porque tienen que salir al paso y explicar las bellezas que se van a encontrar. El IFARU tiene que volver a ser transparente. Ha sido opaco, ha sido oscuro, ha sido nefasto el proceder del IFARU con la entrega de las becas, con la entrega del PASEU, las largas filas, la pésima atención, el maltrato a los estudiantes, el maltrato a los padres de familia. Yo te lo puedo decir en carne propia, que lo he padecido, que lo he vivido con el tema del IFARU. Lamentable. Bueno, todos los que tenemos y somos hijos de la cocinera, que tenemos nuestros hijos en escuelas públicas, ¿verdad? Hemos pasado por situaciones complicadas, definitivamente, totalmente innecesarias, producto de este gobierno poco transparente, opaco, oscuro y nefasto que hemos tenido. Esperamos que José Raúl Mulino vuelva a ser un país que se dé a respetar nacional por los panameños, que nos podamos volver a sentir orgullosos, porque por momentos me he sentido indignado. Sí, así de indignado como cuando Panamá perdía por goleadas con estos países allá en el Azteca, cosas que ya no se ven, ¿verdad? Gracias a Dios, como por ejemplo el gran triunfo que tuvimos el día de hoy ante Estados Unidos, entre otras cosas. Si estamos mejorando ahí, también debemos mejorar en otros aspectos. Los panameños tenemos que poner nuestro granito de arena, pero también indiscutiblemente los que mandan tienen que dar el ejemplo, y una gran responsabilidad tiene Jaime Díaz para cumplir lo que estoy mencionando, y también María Fernanda García, y ni se diga de Daniel Cajiga, que tienen la responsabilidad de sacar a flote, adelante, una institución que tiene una misión noble en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, ¿verdad? Que son los que realmente merecen los beneficios, y más aún si son sobresalientes en sus estudios, en sus asignaciones. Así es que un compromiso serio, ahí está.
Ahí estamos viendo algún tema con las hojas de vida. Eso es interesante, pero nuevamente, ¿de qué valen los títulos, los magíster, los posgrados y todas las condecoraciones que puedan tener estos dos panameños jóvenes? Se ve que son muy jóvenes, ¿verdad? ¿De qué vale si su gestión es similar a la de a la de Nando Meneses? Nando Meneses tiene que ser investigado. Hay que sentarlo en una sillita tipo estas películas de investigadores. Se para un investigador de un lado y el otro ya la pone una lucecita y empieza a hablar, pues, empieza a hablar, empieza a cantar, canta los nombres. Eso es lo que tienen que hacer con Nando Meneses. Él tiene que suelta la sopa. Los panameños queremos saber la información, tenemos derecho, y el periodismo que tenemos en Panamá, mediocre que tenemos en Panamá, ¿verdad? Totalmente confabulado con los poderes económicos de este país, debería estar encima de Nando Meneses para que suelte la sopa, para que le diga a la faz del país qué pasó con esos auxilios económicos. No hay ningún tipo de investigación en estos momentos. Y si se están dando investigaciones, son muy bajo cuerda. Panameños no sabemos nada y queremos saber sobre estas investigaciones. ¿Qué puesto más delicado tiene Jaime Díaz y María Fernanda García? No sé si es que los quieren o no los quieren nada, pero ustedes tienen una gran responsabilidad en el nuevo gobierno. You know, pra.